Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí, por vuestra presencia y vuestra confianza. Quería proponeros esta tarde, como práctica meditativa, esta que conocemos con el nombre de la rueda de la consciencia. E incluso se me había ocurrido que podríamos utilizar esta misma práctica en todos los encuentros que nos puedan quedar hasta finales del mes de junio. Porque, como diré ahora, me parece que es una práctica muy rica, con mucha potencialidad y por tanto puede resultarnos útil. Eso sí, como es un poquito más larga, también querría avisar que tal vez a partir de esta sesión el tiempo que dediquemos a cada una sea un poquito más prolongado, dependiendo del contenido de la sesión que corresponda a cada semana. Pero por si acaso, contamos con ello. Entonces, a la hora de hacerla, querría decir algunas cositas previas que nos ayuden a poder vivirla con toda la riqueza que me parece que contiene. En el esquema que hemos ido presentando en otras ocasiones, queda reflejado aquí, sería lo siguiente. De entrada nos vamos a situar en lo que llamamos el testigo, en eso que se da cuenta, en nuestra capacidad de atender, de observar, y desde ahí, con la guía que yo vaya haciendo, iremos dirigiendo la atención a estos segmentos, por llamarlos así, que nos constituyen, a nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y a esto que llamamos realidad exterior. Pero este sería el desarrollo de la práctica. Antes de empezar a hacerla, me gustaría decir por qué la valoro tanto y cuál creo que es la riqueza que contiene por la que quiero proponerla, seguramente en todos los encuentros, como digo, que nos queden hasta final de curso. A mí me parece que esta práctica de la rueda de la consciencia se revela sumamente eficaz, en primer lugar, para poder ir saliendo del sufrimiento mental. El sufrimiento mental, por definición, es aquel sufrimiento alimentado por la propia mente, y en la medida en que permanecemos reducidos a ella o encerrados en la mente, no hay manera humana de liberarnos de ese mismo sufrimiento. Por el contrario, cuando somos capaces de tomar distancia de la mente, situarnos un pasito por detrás de ella, cuando podemos observar la mente y todo lo que se mueve ahí, automáticamente también se modifica nuestra relación con el sufrimiento. Por tanto, el hacernos diestros en esta práctica o prácticas similares nos garantiza la capacidad de liberarnos de ese sufrimiento inútil. Pero no solo es eso, también esta práctica me parece que es potencialmente capaz de favorecer crecer en comprensión, para poder comprender un poco más en profundidad lo que somos. Por aquella ley a la que hacía referencia en el encuentro anterior, de que nuestra percepción de nuestra identidad se modifica en la medida en que somos capaces de observar la identidad anterior. Si somos capaces de observar nuestra mente y todo lo que se produce en ese nivel mental, eso significa que estamos siendo conducidos a una identidad más amplia que podemos llamar testigo. ¿En qué consiste todo este proceso de liberación del sufrimiento inútil o del sufrimiento mental? Lo voy a tratar de decir como si fuera un ejemplo, ¿no? Imaginad que un día por la mañana nos podemos levantar del sueño, nos despertamos y estamos ahí más o menos encerrados, como la imagen a la que puede hacer alusión lo que he puesto ahí, en pensamientos negativos, un estado de ánimo bajo, un cierto malestar o sufrimiento mental. Esto es involuntario. Esto se presenta sin pedir permiso de ningún tipo y con eso nos encontramos por la mañana. ¿Qué poder tenemos ahí? Pues el poder a nuestro alcance, y en la medida en que lo desarrollemos veremos que somos más capaces de ejercitarlo, es poder cambiar de lugar. Cambiar de lugar significa pasar de la mente pensante, que está alimentando todo ese tipo de pensamientos negativos, de sufrimiento mental, etc., a otro estado de una mayor comprensión.
Dicho con otro lenguaje, sería pasar del yo al testigo, del yo mental, que es el que mantiene todas estas películas, todas estas etiquetas y todas estas elucubraciones en torno a lo que estoy sintiendo, que como digo ha sido involuntario, poder pasar de este yo mental al testigo, dar un pasito por detrás de la mente y situarme en el observador. Esto es lo que supone la liberación del sufrimiento mental. Y esto es lo que está al alcance de cualquiera de nosotros en la medida en que nos vamos haciendo capaces, por la experiencia vivida también, de poder dar el salto de lo que ocurre en mi mente, que yo no he elegido, que es involuntario, a un salto consciente, a una comprensión mayor, el salto de la mente pensante al testigo. Por ejemplo, la mente pensante me puede estar enviando o sosteniendo un mensaje de preocupación, de inquietud, de angustia, de miedo. Eso está ahí y le presto atención porque si está ahí merece mi atención. Pero una vez que he reconocido que eso está ahí, puedo dar un paso atrás, por detrás de la mente, situarme en el testigo y caer en la cuenta de que lo que yo soy en profundidad no es miedo, no es inquietud, no es preocupación, no es angustia, aunque cuente con todo ello, sino que aquello que soy en profundidad en mí o en nuestra verdadera identidad es ecuanimidad, es unidad, es gozo, es quietud, y favorezco de una manera consciente el paso de aquella situación anímica, en definitiva, de aquel estado mental con el que me he encontrado, a este otro estado de una mayor comprensión. Lo voy a decir en dos metáforas. Se trata este paso de saltar de la llanta al eje, por recurrir a aquella metáfora que hemos utilizado en encuentros anteriores a la hora de hacer esta práctica. La llanta de la rueda es la que está golpeándose constantemente en un girar permanente, ¿no? Es la llanta. Sin embargo, el eje, que a su vez es el que permite que la llanta gire, el eje está siempre a salvo. Pues bien, el objetivo de esta práctica que llamamos la rueda de la consciencia, el nombre viene justo de esta imagen y de esta metáfora, consiste en hacernos diestros para desarrollar esta capacidad, pasar de nuestra llanta, de todo eso que constituye nuestro estado de ánimo en el sentido más amplio de la expresión, al eje, es decir, a casa, a nuestra identidad. Dicho con otra metáfora, sería pasar de la mente pensante, como venía diciendo antes, al testigo. La mente pensante es aquella que gira en torno a sí misma, dando vueltas a lo que se ha podido despertar, ideas, obsesiones, preocupaciones, inquietudes, miedos, dar el salto de ahí al testigo. Y el testigo es sencillamente el lugar de la ecuanimidad donde soy consciente de todo aquello que se mueve en mi mente, soy consciente de todo aquello que se mueve en el testigo. Se mueve en mi estado de ánimo y en mi psiquismo. El paso de la mente pensante a eso que se da cuenta, el paso de la mente pensante al testigo. Pues bien, esta es la práctica que os propongo y que, como digo, por la riqueza que contiene, me parece que puede ser útil, puede ser práctico, el repetirla en todos los encuentros como para que, por lo menos a las personas a las que les puede ayudar, nos vayamos asentando cada vez más en ella. Está demostrado que las prácticas meditativas, cuando encontramos una que por lo menos durante un periodo de tiempo nos encaja más, nos resulta más práctica, está demostrada, la conveniencia de que perseveremos en ella, de que la vayamos repitiendo, reiterando, para de ese modo integrarla cada vez más, ¿no? Y es en la integración de una práctica determinada en la que se agiliza también nuestra destreza a la hora de vivir todo lo que la práctica encierra. Como la hemos hecho en otras ocasiones y en alguna otra ocasión he presentado también la introducción,
Vamos a entrar directamente en ella. Es una práctica guiada, yo iré marcando los diferentes momentos de todo el recorrido de la práctica para al final de la misma permanecer unos minutos en silencio, en lo que sería ya propiamente un silencio meditativo o contemplativo. Vamos a empezar con ella. De una manera completamente descansada, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y sin forzar nada, poco a poco, ábrete a percibir en ti eso que se da cuenta, eso que es consciente. Es una capacidad de observar, de atender y que es anterior a cualquier pensamiento. En ti hay algo que se da cuenta todo el rato, algo que es consciente. Eso que es consciente no puedes observarlo, no puedes atraparlo, porque es anterior a todo ello. Únicamente puedes reconocerlo, reconocerte en él y situarte en él, en esa atención capaz de iluminar todo. Nos situamos pues ahí, en eso que es consciente, en eso que se da cuenta, y desde ahí vamos a recorrer toda nuestra realidad en la que nos experimentamos, empezando por nuestro cuerpo. Así puedes dirigir la luz de la atención a tus pies y siéntelos. Siente el contacto de la planta de los pies con el suelo, su temperatura, algún roce. Sigue sintiendo las piernas de abajo hacia arriba hasta las rodillas, notando las sensaciones que aparecen ahí. Siente los muslos, los glúteos en contacto con la silla o con el suelo. Dirige ahora la luz de la atención a la zona de tu vientre, en lo más profundo de tu cuerpo. Siente esa zona y a la vez que la sientes, permite que se pueda ablandar.
Siente el abdomen y nota cómo repercute ahí el movimiento de tu respiración. Es como si tu respiración masajeara interiormente esa zona que poco a poco se va ablandando y relajando. Siente el tórax y nota cómo al sentirlo toda la zona de tu pecho se expande. Lleva la luz de la atención ahora a tu espalda y siéntela de abajo hacia arriba, siguiendo la columna. Siente los hombros y ve deslizando la atención por los brazos, sintiéndolos, hasta llegar a las manos. Siente el cuello, la cabeza, y al sentirla, acércate a su interior. Si notas en ella alguna tensión, alguna preocupación o simplemente un pensamiento que te entretiene, permite que todo eso se pueda soltar, de modo que tu cabeza quede por dentro suelta, blanda, relajada. Siente tu rostro y a la vez que lo sientes, permite que se pueda suavizar, dulcificar, hasta que aparezca en él una sonrisa. Y siente todo tu cuerpo como un todo, formando una unidad. Observa ahora una cosa. Por un lado está tu cuerpo, que estás sintiendo, que has ido recorriendo, y por otro está eso que es consciente de tu cuerpo, eso que se da cuenta de tu cuerpo. Por un lado están las sensaciones corporales que cambian, van y vienen, y por otro está eso que es consciente y que permanece siempre estable, siempre está ahí. Mientras se mantiene la atención, podrás advertir que tienes cuerpo, pero que tú no eres tu cuerpo. Eres eso que es consciente de tu cuerpo. Puedes dirigir ahora la luz de la atención a tu mente y puedes preguntarte, ¿qué pensamientos pasan ahora por mi mente? Te sitúas un pasito por detrás de ella, te sitúas en la distancia y desde esa distancia simplemente obsérvalos. No tienes que hacer nada con ellos, ni modificarlos, ni tratar de eliminarlos, simplemente
Obsérvalos. ¿Qué pensamientos pasan ahora por mi mente? Seguramente habrás visto que en cuanto la atención decae, los pensamientos vienen, se amontonan, formando incluso hay una especie de red que parece ocuparlo todo, y tú terminas perdiéndote, como si desaparecieras. Por el contrario, cuando vuelve la atención, estás en el testigo, te das cuenta de que hay pensamientos que son automáticos, involuntarios, pero que tú no eres tus pensamientos. Eres eso que es consciente de tus pensamientos. Puedes dirigir ahora la luz de la atención a tus sentimientos y también aquí puedes preguntarte, ¿cuál es ahora mi estado de ánimo? ¿Qué sentimientos hay en mi interior? Y simplemente también obsérvalos. No quieras modificarlos ahora, cambiarlos, eliminarlos. Simplemente obsérvalos. También aquí seguramente notarás que en cuanto la atención decae, aparecen pensamientos que alimentan los sentimientos, se alimentan mutuamente y terminan formando también una madeja que parece ocuparlo todo y en la que tú terminas perdiéndote, como si desaparecieras. Tus pensamientos y sentimientos parecen ser los que dirigen tu vida. Por el contrario, cuando vuelve la atención, te sitúas en el testigo, te das cuenta de que hay sentimientos, son involuntarios, automáticos, pero que tú no eres tus sentimientos. Eres eso que es consciente de ellos. Los sentimientos cambian como los pensamientos, van y vienen, aparecen y desaparecen. Pero eso que es consciente de ellos permanece siempre estable. Observa lo que supone situarte ahí, en eso que es consciente de tus sentimientos.
puedes ahora dirigir la luz de la atención a esto que llamamos nuestra realidad exterior. Puede ser tu realidad familiar o laboral, relacional, social, política, la realidad mundial. Sitúate ahí en ese centro de atención, en el testigo, y simplemente atiende aquella realidad que en este momento se presenta ante ti. No tienes que hacer nada con ella en este momento, ni analizarla, ni evaluarla, ni tomar ninguna decisión. Simplemente atiéndela. Es una atención que no juzga y una atención amorosa. Atiende aquella realidad que en este momento se hace presente ante ti. Tal vez notes que en cuanto la atención decae, pueden ocurrir dos cosas. O bien que te despistas y ya dejas de atender la realidad, o bien que te puede parecer que algún elemento de esa realidad tiene todo el poder sobre ti. Por el contrario, cuando vuelve la atención, te sitúas en el testigo, con la atención viene una mayor lucidez, libertad interior y compasión hacia todo y hacia todos. Vamos a dar ahora un pasito más. Aparcamos voluntariamente las sensaciones corporales, los pensamientos, los sentimientos, las circunstancias y vamos sencillamente a dejarnos permanecer, dejarnos estar, dejarnos descansar en eso que es consciente. Es como si la consciencia hasta ahora hubiera estado vuelta o volcada hacia nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos, las circunstancias, y ahora lo que queremos es que la consciencia repose en sí misma. Solo hay consciencia. Y en esta práctica lo podemos experimentar como un puro estar, un estar sin objeto, un estar sin añadidos, solo estar, solo ser. Por tanto, no quieras ver nada, no quieras conseguir nada, no quieras alcanzar nada. Simplemente déjate estar, solo estar. Es un estar consciente, pero sin ningún objeto. Si te ayuda, cuando notes que la mente se distrae, solo si te ayuda, puedes recordarte interiormente esta expresión, solo estar. El resto se irá haciendo por sí mismo. Ahí permanecemos unos minutos en silencio.
Esta práctica que hemos hecho nos ayuda, sin duda, a afrontar también el tema de hoy, la creencia cuestionada. Las creencias, por definición, se alojan en la mente, son productos de la mente. Y solo cuando podemos tomar distancia de la mente, es cuando podemos empezar a cuestionar de manera radical las creencias. Mientras estamos en la mente es cierto, porque hay una mente funcional, también crítica, lúcida, que nos ayuda a reajustar creencias, a modularlas, etc. Pero, como digo, el cuestionamiento radical viene cuando nos situamos en ese otro lugar, en el lugar del testigo. Cuando podemos observar la mente a distancia, observar también sus contenidos, observar las creencias, y desde ahí es donde nace el cuestionamiento más hondo. Pues bien, estamos en este tema, la creencia cuestionada, que se refiere, retomando el hilo de la sesión anterior, a la creencia que nos asegura que somos un yo separado. ¿Realmente somos el yo que nuestra mente piensa que somos? Esto es lo que queremos ser el yo, pero eso que queremos ser es solo un constructo mental, es decir, es una mera creencia. En la sesión anterior aludía a cómo esa creencia se va tomando cuerpo en nosotros con el inicio de la emergencia de la mente, con todo lo que recibimos de reflejos de todo el mundo que nos rodea, familia, educación, sociedad, etc., y por la propia naturaleza apropiadora de la mente. Ahí nace la idea de lo mío, con lo mío nace también la idea del yo y se estabiliza la creencia que nos lleva a identificarnos con él. Pero repito, ese yo que creemos ser es solo algo que creemos, es solo una creencia mental o un constructo mental. Por tanto, si queremos abrirnos a la verdad, y en este caso a la verdad de lo que somos, a la verdad que tiene que ver con nuestra identidad o con la respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? Pero de un modo más amplio, a la verdad en general, es preciso ir soltando todas las creencias. Porque, entre otras cosas, la creencia es un marco, y un marco con unos límites bien precisos. Por tanto, la creencia nos va a permitir ver únicamente aquello que se halla dentro del propio marco. No nos puede permitir ver más allá. En este sentido digo que la creencia puede constituir, sobre todo cuanto más se absolutiza o más nos identificamos con ella, puede constituir un obstáculo que nos impide abrirnos a la verdad. Sobre esta cuestión, que me parece decisiva, tendremos oportunidad de volver en encuentros posteriores, pero de entrada quería subrayar esto, ¿no? Que solo cuando somos capaces de ir cuestionando o incluso soltando creencias, por más arraigadas que las tengamos, ahí podemos abrirnos a la verdad tal cual es. Por decirlo en las palabras lúcidas de Krishnamurti, solo una mente en silencio puede ver la verdad, no una mente que se esfuerza por verla. ¿Por qué? Porque la mente, por definición, no puede atrapar la verdad, no puede alcanzarla, se le escapa. La verdad no es un objeto que la mente pudiera encerrar o atrapar, o pudiera ni siquiera dar razón de ella en absoluto. Entonces, si yo quiero llegar a la verdad a través de la mente, me quedaré simplemente con un objeto, con un concepto, con una ideología, con una creencia, pero nunca con la verdad que, por definición, trasciende la mente. Aquí se ocupa también el lugar propio todo lo que es la práctica meditativa, entendida como aquella práctica de acallar o silenciar la mente, porque justamente cuando la mente se silencia es cuando la verdad se nos hace transparente. ¿Cuál es nuestra primera creencia errónea? Y retomamos el tema del que venimos hablando en las últimas sesiones. La primera creencia errónea, de la que nacen luego todas las demás, puede formularse así: yo soy, mi identidad es este yo separado. Mi identidad está constituida por este yo particular. Es decir, en cierto modo, la primera creencia lo que hace es identificar
nuestra personalidad con nuestra identidad. Y entonces yo me tomo como si fuera mi núcleo identitario, aquello que constituye únicamente mi personalidad, y la suma de mi cuerpo, mi mente, mi psiquismo, aquello que habíamos nombrado en su momento como mi estructura psicofísica, lo identifico con lo que me constituye y hago de ello mi identidad. Esta es la primera creencia errónea. Es como si esta identidad nuestra, que es ilimitada, es no local, ubicua, atemporal, de pronto, a partir de nuestro nacimiento y de la emergencia de la mente que nos circunscribe a nuestro cuerpo y a lo que ella percibe, la quisiéramos encerrar, toda esta identidad, digo, ilimitada, la quisiéramos encerrar en las propias fronteras de nuestro cuerpo. Estaríamos confundiendo lo que es la personalidad limitada con nuestra identidad. Por decirlo con una metáfora, es como si pretendiéramos meter todo el aire del espacio en un globo y luego confundiéramos ese globo lleno de aire con el aire mismo, sin distinguir que lo que forma el globo, el plástico, el material que forma el globo, es solo una forma que nunca puede ni contener ni identificarse con el aire que es realmente el que hace vivir al globo. Algo así. Nosotros somos aire y seguimos pensando, creyendo erróneamente que somos el globo. Nos hemos reducido al globo. Voy a detenerme un poquito pues en esto. Esta creencia, que es la primera creencia errónea, es la que lleva a poner nuestra identidad en nuestros pensamientos y terminamos creyendo que somos aquello que pensamos, es decir, hacemos del pensamiento nuestro carnet de identidad. En lugar de verlo como un objeto, como una herramienta, como el fruto de nuestra mente, lo vemos como aquello que nos identifica, como aquello que nos define. Pero, lógicamente, ¿realmente somos el yo que creemos ser? Nuestra mente lo da por supuesto y mientras no hay ningún cuestionamiento, ahí lo seguimos alimentando, ¿no? Pero cuando a raíz de ciertas disonancias que podemos apreciar en nuestra existencia, incluso de ciertos malestares o de ciertas crisis, empiezan a surgir los primeros interrogantes, este es el primero de todo. ¿Yo soy realmente el yo que creo ser o el yo que pienso ser? ¿Qué ocurre con nosotros? De entrada me parece evidente para todos, para todas, que solemos definirnos a nosotros a través del contenido o de los contenidos de nuestra existencia. Entonces, como los contenidos es algo que podemos delimitar en lo que nuestra mente se siente a gusto, fácilmente nos definimos por ellos. ¿Qué quiero decir con contenidos? Lo que percibimos, lo que experimentamos, lo que pensamos, lo que sentimos o lo que sucede a nuestro alrededor, circunstancias, acontecimientos, etc. Y fácilmente nos definimos a través de ellos. Entonces yo me siento según lo que ocurre, según cómo pienso, según cómo siento, según... ¿Cuál es la conclusión de todo eso? Que terminamos perdiéndonos en los objetos con los que previamente nos habíamos identificado. Y entonces nos perdemos. Es decir, nuestra identidad, conscientemente, porque eso nunca se pierde, siempre somos lo que somos, pero a efectos de nuestra conexión con ella, nuestra identidad queda difuminada o perdida en las percepciones que tenemos, los pensamientos que elaboramos, los sentimientos que aparecen o las circunstancias que nos suceden. En definitiva, fácilmente nos identificamos con lo que tenemos o con lo que nos pasa. Y esto nos condiciona de una manera, si nos descuidamos, prácticamente definitiva. Si yo me identifico con lo que tengo, depende lo que sea aquello que tengo, material o mental o emocional, para que mi vida vaya dando tumbos en una dirección determinada. Si yo me identifico con lo que pasa, con lo que me sucede, exactamente igual. Seré una marioneta a merced de aquello que me está sucediendo. Ahora bien,
Todo lo que creemos ser, y esto me parece decisivo, no puede ser, no es de hecho nada más que una identidad pensada. Es decir, lo que mi mente piensa acerca de mí. Pero lo que mi mente piensa acerca de mí no es mi identidad. Es únicamente lo que mi mente puede percibir o lo que mi mente puede captar. Y es por definición claro, sabemos todos, que lo que nuestra mente puede captar únicamente son objetos. Entonces mi mente capta cosas que me pasan, cosas que pienso, cosas que siento, cosas que me suceden. Pero eso es, repito, una identidad pensada. Es el yo pensado. Nunca puede ser mi verdadera identidad. Y ahí estamos, dando vueltas en torno al yo pensado, hasta el punto de que, como decía en el encuentro anterior, si no cuestiono nada, ya no me voy a vivir viviéndome, siéndome, sino pensándome. Me olvido de lo que soy y funciono de acuerdo a lo que pienso que soy. Y aquí empiezan los cuestionamientos. ¿Pero realmente soy eso? ¿Realmente somos eso? Y me gustaría hacer este cuestionamiento desde otros ángulos, desde otras perspectivas. Por ejemplo, ¿qué soy yo antes de pensarme? Antes de poner mi identidad en mis pensamientos. En definitiva, antes del yo pensado. Esto es una práctica de indagación, o si preferís, de autoindagación que cualquiera podemos comprobar o experimentar o verificar, ¿no? Antes de pensarme, ¿qué soy? Está claro que cuando me pienso ya me vienen un montón de etiquetas, de adjetivos, de contenidos que dicen cosas de mí, ¿no? Me pienso como varón, me pienso como de una edad determinada, de un lugar nacido determinado, de una historia concreta, etcétera, etcétera. Y antes de pensarme, ¿qué soy? A mí en esto me ha ayudado mucho, aunque no fuera literalmente, la práctica que acabamos de hacer, la rueda de la consciencia. Soy eso que es previo a lo que pienso, eso que es anterior a todo lo que yo pueda pensar. Y en mí en concreto alguna vez he dicho que supuso un antes y un después, un punto de inflexión definitivo, el día en que fui consciente de una manera experiencial de que en mí había dos lugares, el lugar de la mente, con todas sus construcciones, en todos los órdenes, también en el campo espiritual o religioso. Ese era un punto, un lugar que piensa, pero que había también otro lugar que observaba a la mente que pensaba, el lugar del testigo. El día que en mí se produjo con mucha claridad, como un fogonazo, la diferencia de estos dos lugares y que pude empezar a reconocerme en el testigo, aquello marcó un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo no era lo que había pensado que era. Dejé de reducirme al yo pensado o a la creencia mental acerca de mi identidad. Y de pronto descubrí que antes de pensarme, yo era el testigo, eso que es consciente. Lo que llamamos eso que es consciente, eso que se da cuenta, no es otra cosa nada más que la consciencia. La consciencia es anterior a todo y esa consciencia es lo que somos. Por tanto, ¿quién soy yo antes del yo pensado? La consciencia que es consciente de él. De otro modo, ¿qué soy yo antes de lo que me han enseñado que soy? Lo que los demás me han enseñado que soy podemos llamar el yo social. Está el yo pensado, que es consecuencia de lo que mi mente piensa acerca de mi identidad, y está el yo social, que es el resultado de todos los mensajes que he recibido acerca de lo que yo soy y que me han venido de personas para mí importantes y profundamente significativas. Ahí tengo el yo social, con el que también me he podido identificar. Porque, por ejemplo, para conseguir la aprobación de estas personas, yo he potenciado mi yo social, el yo que ellas esperaban que yo mostrase, porque supuestamente era mi identidad. ¿Qué soy yo antes de lo que me han enseñado? Si por un momento dejo todo lo que me han enseñado que soy, ¿qué queda? Y la respuesta es la misma, volvemos a lo mismo, queda esa pura consciencia de ser. En definitiva,
¿Y si las cosas no fueran como me las han contado? ¿Y si las cosas no fueran como yo mismo las he pensado? También a veces suelo compartir que en mi recorrido vital ha habido algunas preguntas que me han supuesto un aliciente enorme y que han tenido efectos transformadores en mi existencia. Una de las preguntas que me ha marcado desde joven ha sido esta: ¿y si las cosas no fueran como me han dicho que son? ¿Y si las cosas fueran diferentes a como siempre me han enseñado o como yo siempre he pensado? Y aquí se ha iniciado, y yo lo he recorrido muy a gusto, aunque no sin esfuerzo a veces, todo un camino de desaprender. ¿Qué es desaprender? ¿En qué consiste este camino de desaprender? En atrevernos a soltar creencias aprendidas, que en algún momento han podido ser muy importantes, incluso nos han podido parecer decisivas, pero eran solo constructos mentales escuchados a otros y luego barajados en nuestra propia mente. Desaprender es soltar eso aprendido. También aquí sin forzar nada, todo se irá dando en su momento, ¿no? A su paso, pero ir soltando, soltando, soltando. Y entonces me encuentro, si dejo de lado todo lo que me han enseñado y todo lo que he aprendido, ¿qué puedo decir por mí mismo o por ti misma? Si yo dejo de lado todo aquello que era mi mundo de creencias con las que yo me había identificado, si suelto todo eso, si olvido lo que me han dicho de mí, ¿qué puedo decir de mí por mí mismo? ¿Cómo puedo responder yo a la pregunta primera, ¿qué soy yo?, sin repetir lo que me han enseñado y lo que tengo aprendido? ¿Qué soy yo? Aquí, como veis, se abre un camino de indagación interesantísimo y que me remite a las palabras de mi querida Mónica Caballé. Esto de Mónica también me dio mucho que pensar. Mónica pregunta, de una forma profundamente lúcida: ¿yo descanso en mis propias comprensiones o en cambio tiendo a cimentar mi camino interior, es decir, toda mi vida, sobre conocimientos de segunda mano? Cuando le escuché esto a Mónica por primera vez me quedé con el final de la frase, con lo de segunda mano. Todos sabemos que lo que es de segunda mano alguna falla tiene fijo, si no, no estaría ahí. Lo que yo pienso de mí es un conocimiento de segunda mano. ¿Qué quiere decir? Pienso de mí lo que otros me han dicho que soy, lo que he leído, lo que he estudiado, lo que mi propia mente ha elaborado, todo eso, esos son conocimientos de segunda mano. Porque aunque yo crea que son muy míos porque me he identificado con ellos, pero han sido míos porque antes los he recibido de otros. Conocimientos de segunda mano. Y el desafío que plantea Mónica: ¿yo soy capaz de dejar de lado estos conocimientos de segunda mano y descansar en mi propia comprensión? Hacer mi propio camino de autoindagación, de investigación, es decir, vale, voy a poner entre paréntesis todos estos conocimientos de segunda mano, todo lo que he aprendido sobre mí, solo entre paréntesis, ni siquiera los voy a negar, y voy a iniciar un camino de autoindagación, hasta donde me conduzca. En cada uno de nosotros hay un fondo lúcido, está mal dicho, somos un fondo lúcido, es nuestra identidad. Ese fondo lúcido es algo que sabe, es un fondo de sabiduría. Yo puedo confiar en ese fondo lúcido para hacer un camino, un recorrido que pueda llevarme a la comprensión de lo que soy. De cara a ir respondiendo a esta pregunta, yo os comparto algo que a mí en su momento me dio luz y que sigue siendo totalmente real. Por ejemplo, esto de que, para empezar, decía el otro día que esto constituye un postulado básico, un axioma prácticamente de la psicología transpersonal: yo no soy nada que pueda observar. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo pueda observar solo es un objeto. Y yo tengo una consciencia inmediata y autoevidente de no ser objeto, de ser sujeto. Pero si yo observo algo, por definición todo lo observado para mí es un objeto. Da igual que sea este cronómetro que tengo en la mano y que me marca el tiempo que falta, es un objeto, yo lo observo. O da igual que sea un pensamiento, yo observo un pensamiento o un sentimiento o una emoción que tengo, siguen siendo objetos. Observo mi personalidad, sigue siendo un objeto. Entonces la pregunta ante todo esto surge sola.
¿qué es eso que observa? Y nos remite de nuevo a la práctica de la rueda de la consciencia que hacíamos antes. ¿Qué es eso que es consciente de todos los objetos? ¿Qué es eso que observa y que no puede ser observado? Porque eso que observa yo no lo puedo observar. Yo soy eso que observa, pero no puedo observarlo de la misma forma que el ojo no puede verse a sí mismo. El ojo puede ver todos los objetos, pero a sí mismo no, porque es el que ve. Yo puedo ser consciente de todo lo que me ocurre, pero no puedo observar a eso que es consciente. Y lo diré con una metáfora. Es la metáfora de la pasarela. Si yo estoy atendiendo un desfile, veo pasar por la pasarela un montón de modelos desfilando por ahí por encima de la pasarela, pero yo estoy fuera, yo estoy en una butaca, estoy observando. Está claro que aquello que yo soy nunca lo veré desfilar, nunca pasará por la pasarela. Por la pasarela pasarán objetos que yo puedo observar, pero el observador nunca desfila, el observador está fuera de la pasarela. ¿Cómo podría yo ser algo que estoy viendo pasar delante de mí? No, ni se me ocurre. Entonces, todo aquello que yo puedo ver, todo aquello que para mí es objeto porque puedo ser consciente de ello, está claro que aquello yo no soy. Eso no soy. En concreto, sintetizándolo, se podría afirmar así: no soy ningún objeto o contenido de la consciencia. ¿No? Porque será solo un objeto que yo puedo nombrar, que puedo delimitar. Soy más bien, y por el contrario, eso que es consciente de todos los contenidos, eso que es consciente de los objetos, que venimos llamando en estas sesiones, como se hace en psicología transpersonal y con mucha más antigüedad se hizo en toda la corriente del hinduismo, del Vedanta Advaita, somos el testigo. Pero el testigo no se halla circunscrito a un cuerpo, ni encerrado en un cuerpo, ni en una mente, ni en un psiquismo. El testigo es ubicuo, es no local, es la consciencia consciente de todos los contenidos. Con lo cual nos quedamos con esta pregunta otra vez: ¿qué somos? Si mi identidad no la define el yo pensado, lo que me han dicho, lo que he aprendido, etc. Si mi identidad no la define el yo social, lo que me han reflejado, la imagen que he tenido que dar, ¿qué soy? ¿Qué somos? Pues con esta pregunta nos quedamos. Hasta el próximo encuentro. Ahí volveremos también y tenéis las páginas si queréis adelantar algo, y ahí continuaremos también en nuestra próxima sesión la semana que viene. Muchísimas gracias una vez más por vuestra presencia y vuestra confianza, y muy buenas tardes.